Bueno, y seguimos en esta cumbre iberoamericana de antiguos alumnos de las universidades. En este caso tengo sentado a mi lado a Nelson Simatovic. Buenos días. Buenos días. Gracias. No sé si he pronunciado bien tu nombre. Sí, es correcto. Muy bien, él viene desde Uruguay, desde la Universidad Mayor República Oriental de Montevideo. La Universidad de República de Uruguay. Eso es. Bueno, supongo que aún con el horario trastocado, ¿no? Llegasteis ayer fue esa recepción. Exacto. Y el horario, claro, cambia un poco. Horario, ¿no? Todo, hasta la cena en el avión, 3 horas adelantada a nuestro régimen. Bueno, ¿y qué hace a una persona de esta universidad, antiguo alumno de ella también, cruzar el charco para venir hasta aquí, a esta cumbre? Básicamente el interés en la iniciativa de lo que es impulsar asociaciones de antiguos alumnos. En Uruguay, digamos que existe una cultura histórica muy importante con respecto a la organización de los egresados, como le decimos nosotros en Uruguay, a quienes finalizan sus estudios universitarios, particularmente la Universidad de la República, que es la única universidad de carácter estatal en el Uruguay. Luego hay algunas universidades más privadas, que no son muchas, pero la universidad más importante, aparte prestigiosa, digamos, sí, también en el Cono Sur, es la Universidad de la República, que es una universidad aparte que cuenta con muchos años. Entonces es muy interesante esta iniciativa que se da aquí, porque el concepto de vincular, por un lado, crear instituciones que agrupen a antiguos alumnos, como aquí se lo denomina, nosotros decimos egresados o graduados, que nuestro sistema ya tiene una vinculación permanente con la universidad que no se corta porque son parte del gobierno universitario. Es decir, no es un graduado que después que finaliza la carrera se va. Es decir, es un graduado que queda en forma permanente porque pasa a integrar lo que nosotros denominamos el orden egresado. Nuestra universidad es autónoma y cogobernada. Se rige por los viejos principios de Córdoba, muy conocidos en Argentina, manifiesto. Sí. Entonces, básicamente funciona gobernada por el orden docente, estudiantil y egresado. Entonces, cada uno se da una forma de organización. Los egresados generalmente forman colegios según sus carreras y ellos generalmente, no todos, se agrupan en lo que se denomina la Agrupación Universitaria del Uruguay. Pero de todas maneras, generar asociaciones de antiguos alumnos me parece una cosa sumamente importante e interesante, en especial creo para quienes realicen formaciones en estudios cuaternarios, es decir, a nivel de diplomas de especialización de posgrado, maestrías, doctorado, postdoctorado, que en ese ámbito sí no existe ninguna forma de organización. Y creo que en ese aspecto hay una gran brecha a desarrollar. Me decías que la cultura hacia ese egresado de las universidades, ¿no? Allí en Uruguay es bastante potente. ¿Qué podríamos aprender nosotros, los españoles, de vosotros, que nos traigáis aquí? Bueno, justamente hablaba con mi compañero que venimos de Uruguay sobre ese tema. Es decir, es muy interesante para nosotros el intercambio con España, en el sentido de que hay una realidad muy significativa de lo que hablaba ahora justamente con la representante del Ministerio de Educación, en vincular lo que es la educación y el trabajo. Ese es un tema vital, es un tema que hace a la generación de puestos de trabajo, de ofertas educativas pertinentes, contribuye al desarrollo económico, al desarrollo sustentable, pero además también, es decir, hay un tema que es esencial, que contribuye a detectar la pertinencia educativa, porque lo importante no es solo saber que teniendo mayor nivel educativo hay mayores posibilidades de inserción laboral, sino lo importante es generar estudios que puedan empíricamente darnos datos de si las personas mejoran su inserción laboral en lo que realmente se han formado, porque si no ahí podemos descubrir que la pertinencia educativa no es buena. Es decir, si yo me formo como, un ejemplo, médico, pero adquiero un trabajo a los 3 meses de taxista, no fue por mis estudios universitarios. Claro. Entonces es un tema importante. Entonces, ¿qué podemos aportar? Bueno, nosotros mucha cultura en lo que tiene que ver con la organización de egresados, sobre todo por este funcionamiento del orden egresado en el cogobierno. ¿Qué nos puede aportar España? Bueno, mucha cultura en el desarrollo, por ejemplo, de estudios cuaternarios y de organización, digamos, también que contribuya a la organización de egresados a la empleabilidad, que en Uruguay quizás eso es más restringido. Las asociaciones de egresados tienen algunos convenios en un caso, puede haber algún tipo de pasantías, cosas breves,
pero no hay un proyecto, digamos, consensuado, digamos, en el marco de políticas públicas, mucho menos regionales. Entonces creo que en ese aspecto es muy interesante, y sobre todo lo que es la cooperación interuniversitaria a nivel transfronterizo, como planteaba la funcionaria. Creo que es un tema importante y aporta mucho. Y creo que sobre todo es importante que estas asociaciones, creo que también pueden desarrollar programas de educación permanente o de estudios de posgrado, y, como te decía hoy, es decir, sobre todo agrupar personas, alumni, como le dicen aquí, que realicen estudios a nivel de posgrado o cuaternarios. Creo que ahí está el tema clave. También es importante ese trabajo en red, ¿no? Ese trabajo de cooperación que se hace ya no solo de país a país, sino además también entre personas del mismo país, ¿no? Que aun estando en el mismo, puede ser que hagan trabajos complementarios y que no lo supiesen antes. Para ello es importante este tipo de encuentros o de cumbres. Sin duda es importante, porque además, es decir, muchas veces existe cierto desconocimiento, es decir, también es responsabilidad de los colegios de egresados mantener el vínculo con los egresados, porque también muchas veces lo que sucede es que se pierde el interés de participar cuando también el universitario no ve colmadas sus expectativas. Es decir, los números, bueno, que se manejan un poco de la OCDE, también hay que a veces evaluar un poco los resultados de lo que son las evaluaciones PISA también. Porque lo importante, hay un tema con respecto a la educación, sobre todo la educación en general, pero educación universitaria. Es decir, no es solo importante la cantidad de cuántas personas ingresan al sistema, sino la calidad de lo que brinda el sistema. Y eso también es lo que genera que quienes... No siempre el objetivo de la universidad tiene que ser que la persona se gradúe. El hecho de pasar por la universidad siempre es un plus que la persona agrega a su vida, a su capital humano y además a su capital social, porque teje esas redes que tú decís. Es decir, uno, en la medida que se relaciona en el ámbito universitario, participa en instituciones, sea de estudiantes, que también existe, movimiento estudiantil, de egresados, conoce docentes, es decir, algo que aquí creo que también nosotros podemos aportar mucho, que no se planteó, es lo que nosotros decimos la extensión universitaria. Es decir, está lo que es la enseñanza, está lo que es la investigación, que está muy asociada con la innovación, el desarrollo. En Uruguay se está haciendo una inversión importante en ese sentido, se creó una agencia de innovación y desarrollo. Pero por otro lado, está lo que nosotros llamamos la extensión, que es justamente la relación que tiene el egresado con el medio y trabajando en actividades con organizaciones, sean con fines de lucro o sin fines de lucro, sean empresas o pueden ser sindicatos, cámaras empresariales, otro tipo de instituciones. Y todo eso genera redes, es decir, las universidades deben cada día más trabajar en esas redes para generar sinergias que potencien estos procesos. Y para terminar, Nelson, me gustaría que animases a la gente a que se acercasen a la universidad, el que aún no lo haya hecho todavía, ¿no? Porque, bueno, al final también un antiguo alumno representa esa imagen universitaria de la que proviene, ¿no? Y la defiende a capa y espada, ¿no? Casi. Sin duda. Creo que es fundamental posibilitar y facilitar el acceso de todas las personas a los estudios terciarios, que pueden ser universitarios o no, aunque los dicte una universidad. Estoy hablando de estudios de carácter, que aquí en España hay mucha trayectoria en eso, politécnicos, de carácter técnico, pero que lo pueden dictar también universidades. Hay que brindar también las posibilidades para que las personas lo puedan hacer. A veces, es decir, la educación a distancia es una alternativa, la educación semipresencial y a veces también presencial, pero bueno, con posibilidades de diversificación de horarios, de una serie de cuestiones que posibilitan a las personas acercarse a la universidad y tener la experiencia de ser universitario y sentirse universitario, que es muy importante y sobre todo para contribuir al desarrollo del país de cada uno, que en tiempos de crisis nos damos cuenta de la importancia del apostar al capital humano. Es decir, la educación no es un gasto, es una inversión. Muy bien, pues Nelson Simatovic, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y ánimo en ese trabajo de cooperación y en red que lleváis adelante. Bueno, muchas gracias y gracias a España también, porque ha sido muy cálida la bienvenida y todos han sido muy amables. Gracias.
On joue à cache-cache sur les toits de chez Mac. Cachichi en main, le sax nous fait la note. Voilà que soudain un hélico nous fait face. C'était nos mangins nous fait signe d'un danger